Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días. Un gusto verlos esta mañana hermosa, calurosa, que nos abriga no solo el cuerpo físico, sino espiritualmente también. Y mucho más de estar aquí reunidos para compartir la palabra, para tener comunión los unos con los otros, para ser edificados por la palabra del Señor. Esa es una tremenda bendición, aún en medio de tantos conflictos, tantas situaciones en este mundo caótico, pero nosotros estamos anclados en Cristo, confiados en Él. Todos nos pueden fallar, Cristo nunca nos va a fallar. Amén. Así es que hoy vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a hablar de un tema muy cotidiano, un tema que lo vivimos en nuestras iglesias, lo vivimos en nuestras casas, lo vivimos en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, lo vivimos esta situación. Y quisiera comenzar contándoles una historia. En el año 2003 ocurrió un hecho trágico en una iglesia evangélica luterana en el estado de Maine. Un hombre murió y 15 personas más resultaron gravemente enfermas después del servicio dominical y fueron llevados de urgencia al hospital. Nadie sabía qué pasó. Nadie sabía qué pasó. Hasta que llegaron los resultados del análisis del hospital. ¿Cuál fue el problema? El área de café había sido contaminada con arsénico, un químico altamente tóxico. ¿Qué pasó? ¿Quién pudo haber hecho semejante cosa? El responsable de esta tragedia fue un feligrés de nombre Daniel, que mezcló el café del arsénico en un acto de represalia porque no usaron la mesa que él había donado para la cena del Señor. Tristemente, 2 años después, murió también él. Un hecho trágico, lamentable. Y el conflicto empezó por una mesa. Por una mesa. Resulta que Daniel donó una mesa para el uso de la cena del Señor, pero por alguna razón los líderes de la iglesia decidieron no usar la mesa, y eso frustró a Daniel, que se llenó de rabia y resentimiento porque no usaron su mesa, al punto que le llevó a cometer este terrible atentado. Y esto pasó en una iglesia evangélica. Mis queridos hermanos, los conflictos son inevitables. Son una realidad. Pero su forma destructiva no lo es. Y nosotros, como buenos mayordomos de lo que Dios permite en nuestras vidas, debemos saber administrarlos. Muchos conflictos grandes son provocados por cosas pequeñas. Pueden ser pequeños detalles, pueden ser preferencias, estilos, gustos. Y no hay nada malo en eso, no hay pecado. El problema es cómo manejamos esos conflictos. Ese es el problema. Cuando Daniel donó la mesa a la iglesia, no había nada de malo, ni tampoco cuando los líderes decidieron usar la mesa para la cena del Señor.
solamente había un desacuerdo. Las dos partes estaban de acuerdo en algo: embellecer la cena del Señor y honrar a Dios, algo muy noble. Pero difirieron en cómo hacerlo. Mis queridos hermanos, los desacuerdos no resueltos pueden convertirse en conflictos destructivos. Y vemos en la Biblia, comenzando en Génesis, el primer conflicto aparece en la Biblia es la desobediencia de Adán y Eva. Dios les dijo al hombre claramente: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, dice en Génesis 2, versículos 16 y 17. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios. ¿Todo por qué? Porque había un deseo en él, un deseo de ser como Dios, en vez de ser hijos amados de Dios. Y la transgresión de Génesis 3 no es solo el pecado, sino la traición contra el amor de Dios y la corrupción del corazón del hombre. ¿Cuál es el resultado de todo eso? El hombre se esconde de Dios. Hay conflictos en la familia, conflictos en el matrimonio, hay violencia, hay derramamiento de sangre, y todo va escalando al punto de causar dolor en el corazón de Dios, como nos dice en Génesis 6. Y lo vamos a ver en el pasaje de hoy que nos leyó nuestro querido hermano Armando. Mis queridos hermanos, como dije al inicio, la iglesia no es inmune a todas estas cosas. Hay conflictos, hay desacuerdos, hay situaciones que aparentemente son insignificantes, pero si no las tratamos adecuadamente van escalando. Nuestra propia iglesia ha sufrido algunos casos de eso. Hermanos que han estado en desacuerdo con el pastor, pero por la gracia del Señor no ha escalado ese problema y han tenido que abandonar la iglesia. Ha habido hermanos que dicen: yo no voy a la iglesia porque la hermana o el hermano me mira mal, me habla de una manera áspera. Hay conflictos en la iglesia, pero qué maravilloso saber que tenemos un Dios que no se queda con los brazos cruzados, lamentándose, sino que promete un redentor que saldrá de la misma simiente de la mujer y traerá paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Yo quisiera leer una vez más el pasaje de hoy, que viene de Génesis capítulo 4, los versículos 3 al 8. Y dice así, si me acompañan ustedes, por favor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín:
¿Por qué te has ensañado y por qué has caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oremos. Señor, estamos delante de ti, algunos de nosotros en medio de conflictos, algunos dolorosos, complicados. No sabemos cómo transformarnos. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos des luz, la luz de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine el camino hacia una relación y transformación de conflictos. Gracias, Señor, por cada una de estas almas preciosas aquí presentes. Tú conoces nuestras cargas, nuestras batallas, nuestros conflictos. Obra en cada uno de nosotros, Señor, y condúcenos a una reconciliación genuina, de tal manera que seamos pacificadores y no conflictivos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, como acabamos de ver en este pasaje, este es un conflicto familiar entre dos hermanos, Caín y Abel. Ahí no había influencia de influencers, no había tecnología, no había YouTube, no había redes sociales, no había nada de eso. Para decir, este fue el que influenció para que hiciera tal o cual cosa. Los dos traen una ofrenda a Dios, al igual que en el caso de Daniel y los líderes de la iglesia. La intención fue honrar a Dios. No hay nada de malo en él. El conflicto surge por el desacuerdo no tratado adecuadamente, y eso nos lleva a una escalada del conflicto hasta terminar en una tragedia. En los dos casos hay un deseo no satisfecho que los lleva al enojo, y el enojo a la violencia. Y Dios le dice a Caín y a nosotros: si hicieres bien las cosas, no serás enaltecido. Escucha esto. En medio del conflicto, Dios nos da una oportunidad para reflexionar y examinar nuestro corazón y ser transformados por el poder del Evangelio. Y vemos la advertencia de Dios a Caín. Le dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Tú tienes que dominarlo. Ese deseo egoísta, esa envidia, debes dominarlo, y yo te puedo dar algo mejor. Pero ¿cuál fue la decisión que tomó Caín? Prefirió conseguir lo que él quería, matar a su hermano por envidia, antes de escuchar la voz de Dios. Consecuencias de esto: Adán y Eva perdieron a dos de sus hijos, Abel y Caín. Y Caín fue desterrado. Esas son las consecuencias del pecado. Pero las cosas no terminan ahí, sino que van escalando. En los versículos más adelante, 23 y 24, dijo Lamed a su mujer Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y 7 veces será vengado Caín. Lamed, en verdad, 70 veces 7 lo será. En otras palabras, si alguien me toca, si alguien me ofende, si alguien hace lo que no me gusta, será eliminado.
Encontraste, mis queridos hermanos, encontraste con esto. El Señor Jesús dijo a Pedro, cuando le preguntó cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí, dice, ¿hasta 7 le preguntó? Y el Señor le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, dice el Señor en Mateo 18, versículos 21 y 22. Somos disfuncionales. Somos disfuncionales, llevamos nuestro estilo disfuncional al matrimonio, a la iglesia, y nos justificamos. Yo tengo la razón. La culpa es ella o él. Y no nos damos cuenta del daño que eso puede causar. Él es el que me ofendió. Ella es el que me ofendió, no yo. Así es que es ella la que tiene que acercarse a mí y pedirme perdón. ¿Por qué yo lo voy a hacer? Pero qué maravilloso saber que la historia no termina ahí. Porque Dios toma la iniciativa para tratar con el pecado de Adán y Eva y les provee vestimenta y pieles que requerían, ¿qué? Derramamiento de sangre. Y les promete un redentor que procederá de ellos, pero no fallará como ellos. El conflicto es una oportunidad, mis queridos hermanos, para proclamar el Evangelio, no para destruir. El conflicto es una oportunidad para proclamar el Evangelio de Cristo, porque el amor de Dios es más grande que tus ofensas y que mis ofensas. El amor de Dios es más grande que nuestras transgresiones. Déjame hacerte esta pregunta. En medio de las tensiones del conflicto, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu actitud hacia otra persona? ¿Cuál es tu actitud hacia la persona que no te simpatiza? ¿Buscas venganza? ¿Eres evasivo, frío, cortante? ¿O actúas con amabilidad, paciencia y amor? ¿Puedes mostrar misericordia, amor, compasión a alguien que te trató mal, que te ofendió, que te insultó? ¿Se puede ver eso en ti, el amor de Cristo? ¿O esquivas a tu hermano o hermano que tiene un pleito contigo, y aún cuando está ahí cerca junto a ti? ¿Sabes? A Dios le duele el corazón toda escalada de violencia, y nos llama a no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Veamos Efesios 4, versículos 31 a 32. Dice así la palabra del Señor: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Jesús, la reconciliación con Dios no es solo un arreglo para cubrir o terminar un conflicto, sino que marca el inicio de una relación nueva en la que la amistad que existía se convierte en la adopción como hijos amados de Dios y herederos de su reino. En Jesús, Dios nos ofrece la gracia inmerecida que debe dinamizar
la reconciliación y la paz auténtica con los demás. La sangre derramada para acabar con el conflicto no es la sangre de un ofensor, sino la sangre del mismo Hijo de Dios, quien se entregó por nosotros en amor para hacer de nosotros hijos e hijas amados. Ese es nuestro Señor, como acabamos de cantar. Y esto es maravilloso. Y un día regresará para poner fin eterno al gran conflicto en la Nueva Jerusalén, donde Dios hará su morada eterna con su pueblo. Mientras meditamos en esa verdad, déjame hacerte unas preguntas más. ¿Estás dispuesto a tomar la iniciativa para perdonar y pedir perdón sin importar quién sea el ofensor? ¿Estás dispuesto a tomar la iniciativa para perdonar y pedir perdón sin importar quién sea el ofensor? ¿Estás dispuesto a vivir no solo como un reconciliado en Cristo, sino como un reconciliador en Cristo? El conflicto siempre es una oportunidad para proclamar y vivir el Evangelio de Cristo. No sigamos el ejemplo de Daniel, no sigamos el ejemplo de Caín, sigamos el ejemplo de Cristo. Y permítanme ir concluyendo. Y quisiera cerrar con una historia de unos misioneros en Guatemala. Cuenta el padre que su hijo tenía como 12 años y de pronto se le ocurrió comprar una navaja de resorte. Qué gusto, los jóvenes, niños. Y el padre accedió a comprar la navaja. Eso sí, le recomendó que tuviera cuidado y la usara, que tuviera cuidado al usarlo. Y le prohibió que acercase a un mueble que estaba en la sala. Cosa casi imposible, ¿verdad? El mueble no era nada especial, pero su esposa lo había retapizado con un color verde muy hermoso y era un sofá color verde como el árbol prohibido. Y una noche, después de haber cenado, su papá fue y se sentó en el sofá y de repente mira hacia abajo y descubre una fisura, como hecha por una hoja de navaja. Entonces el padre comienza a llamar a su hijo: Natán, ¿dónde estás, hijo mío? Quiero platicar contigo. Pero el niño no respondió. Muy parecido a otro que conocemos, ¿verdad? En el paraíso. Solo quiero platicar contigo, por favor, ¿dónde estás? Y después de tanto buscarlo, no lo encontró. Entonces, regresó a casa decidido a llamar a la policía. Justo cuando entraba a su casa, alcanzó a ver a su hijo escondido bajo una percha de su casa. Y el padre cuenta que lo tomó en sus brazos, lo besó y le dijo: hijo, te amo tanto, mucho más que un sofá. Mi amor es más grande que tu ofensa. Y concluyó diciendo esto: a mí no me costó la vida decirle a mi hijo: mi amor es más grande que tu ofensa. Abrazarlo y besarlo. Pero a Cristo sí le costó la vida, le costó su sangre para decirme:
mi amor es más grande que tu ofensa. Y tú estás diciendo que no puedes perdonar a tu hermana que te ofendió, a tu hermano que te ofendió. Escucha lo que dice el Señor ahora mismo. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice en Mateo 5, versículos 43 al 46. Amad a vuestros enemigos. Amad a quienes nos hacen daño, con quienes no tengo compasividad, con quienes me habla de manera áspera. Amar. No tiene ningún valor que yo ame al hermano que conmigo se lleva bien, que tenemos una amistad muy estrecha. ¿Qué sentido tiene? El Señor Jesús dijo, un mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En eso conocerán que sois mis discípulos. Pero también dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano a quien conoces? El Señor nos da una oportunidad para reflexionar, para ponernos a cuentas con nuestros hermanos. Conflictos hay. Lo vemos desde Génesis y los seguirá viendo. Y los conflictos en principio no son pecaminosos. Son desacuerdos, son detalles, son cosas que son diferencias, pero que si no los sabemos tratar van escalando hasta terminar como el caso de esta iglesia anglicana en Maine, que un hermano de la iglesia, por el solo hecho de que no pusieron su mesa en el altar para la cena del Señor, se enojó, y el enojo lo llevó a terminar con la vida de un feligrés, y 15 más fueron al hospital, y luego él se terminó con su vida por un simple desacuerdo. Y lo vemos también en la historia de Caín y Abel. La envidia, el egoísmo. Oh, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me exaltó? Y no somos nosotros también así. ¿Por qué el pastor lo saluda a este hermano y lo ayuda y lo apoya? ¿Y por qué a mí no? Hay envidia, hay egoísmo, pero no dejemos que eso prospere. Y vemos a los pies de Cristo. Ese es el Evangelio. Mi amor es más grande que tus ofensas. Vamos a orar. Padre, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros.
hay conflictos, hay problemas, hay desacuerdos, Señor. A veces cosas tan pequeñas, oh Señor, que nos llevan a cosas terribles, a tener malos pensamientos. A lo mejor nosotros no hemos llegado al caso de Caín o al caso de Daniel, pero en nuestros corazones, como dijo el Señor, ya lo hemos asesinado a nuestro hermano que no simpatiza con nosotros. A veces llegamos a odiar, a veces llegamos hasta maldecir a ese hermano, a esa hermana que ha sido creada a tu misma imagen, Señor. Oh Señor, ayúdanos a tener un corazón transformado, a mirar como Cristo mira al ofensor. Ayúdanos a perdonar a quien nos ha ofendido. Ayúdanos a pedir perdón a quien hemos ofendido y a quien nos ha ofendido también, Señor. Danos ese valor, Señor, que podamos decir como aquel padre que dijo a su hijo: mi amor es más grande que tu ofensa, que ese sofá que era hermoso, bello, y que tú lo destruiste con esa navaja. Mi amor no se compara con eso. Mi amor es mucho más grande. Y el amor de Cristo es mucho más grande, infinitamente grande, para perdonar nuestras ofensas que cometemos contra Él. Él ya lo hizo. Él ya lo pagó en esa cruz. Y Él está esperando que si tú tienes algún conflicto, algún problema con algún hermano, con alguna hermana, este es el momento para venir a Él en humildad, en mansedumbre, reconociendo que nos equivocamos, pero que tú nos estás dando esa oportunidad para ponernos a cuentas, para hacer las paces, oh Señor, para que recibamos esa paz que solo Dios nos puede dar, ese shalom que viene de ti, Señor, esa paz que el mundo no nos puede dar. Señor, en este mundo estamos viviendo cosas difíciles, complicadas, pero tú nos invitas a descansar en ti. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Qué difícil. Y qué difícil también para cada uno de nosotros el poder reconocer nuestro problema, nuestro orgullo, y poder postrarnos y poder decir a nuestro hermano perdona, o a nuestra hermana perdona, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Oh Señor, que esta palabra que tú nos has traído el día de hoy, que cale en lo más profundo de nuestros corazones, y no solo que cale profundo, sino que eche raíces y dé frutos, Señor. Que cada vez más nos parezcamos a Cristo. Que esta iglesia perfecta sea cada vez un reflejo de Cristo, sea un reflejo de ti, Señor. Sigue obrando, como dice en Proverbios 27:17, hierro con hierro se abusa. Que así nosotros podamos ir puliendo nuestro carácter. Cada problema, cada hermano difícil, tú lo has puesto con un propósito, Señor, para moldear nuestro carácter.
para conformarnos a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día maravilloso y gracias por estas almas preciosas aquí, Señor. Bendícelos, transfórmanos, haznos más como Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Ángel. Vamos a darle un aplauso al hermano Ángel por su predicación. Una predica muy confrontante, hermanos, pero necesaria. Necesaria, hermanos. Si no estamos practicando el perdón, tenemos que trabajar en eso, practicar el perdón. Está la iglesia, están nuestros hogares, donde sea que vayamos, siempre vamos a tener que perdonar. Por dos razones: para estar en paz y para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos pide, hermanos. Así que, como vieron, el hermano Ángel inició una prédica sobre el perdón, y en los siguientes domingos vamos a continuar esa línea. Vamos a hacer una serie sobre el perdón, hermanos. Así que por favor asistan y continuemos alimentándonos de esta preciosa palabra. Amén. Y ahora vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Permítanme orar. Señor, Padre Celestial, como predicó nuestro amado hermano Ángel, recibimos un perdón tan valioso, Señor. Un perdón que debería hacernos responder con perdonar, pero también nos debe hacer responder con gratitud, Señor, que has provisto abundantemente de misericordia, de amor, de bendiciones, tantas cosas, Señor, que no podríamos enumerarlas. Y Padre, como administradores de lo que nos da, Señor, queremos presentar estas ofrendas, Señor, para que sean agradables delante de ti, Señor. Que tú las uses para la expansión de tu reino, Señor, y que nosotros podamos disfrutar del privilegio de poder ofrendar a esta preciosa expansión, Señor. Podamos ser bendecidos con saber que glorificamos al Padre con nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias, Señor, por abundarnos en bendiciones, pero sobre todo en el amor de Cristo. Y no tenemos cómo pagarte, Señor. Esta ofrenda, Señor, te la presentamos en amor. No para pagar el amor que nos diste en Cristo, sino en acción de gracias, Señor. Y ahora, Padre Celestial, te rogamos que tu amor, tu gracia, tu misericordia nos acompañe en esta semana, en todos nuestros planes, nuestros compromisos, Señor. Que lo que hablemos esta semana predique el perdón que hemos recibido de Cristo, y que seamos transformados desde el interior para hacer sal y luz a las naciones que aún no han entendido el verdadero perdón, Señor. Guíanos, Señor, a tus caminos en todo lo que hacemos. Cuida de nuestros pasos, Señor, y no permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha de tu palabra, de tu presencia, Señor. Y ahora nos despedimos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que tu fidelidad nos persigue, tu amor y tu perdón, tu misericordia nos han llamado a vida eterna, Señor. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a despedirnos con la visión de la iglesia de Antioquía y vamos a continuar compartiendo como familia los mismos alimentos. Así que vamos con la visión, hermanos. Somos una comunidad diáspora